empezamos por el estatus de los apoyos del gobierno al sector empresarial. Eh, Recordemos que ustedes lo han visto en noticias, ha sido muy publicado que Colombia está rezagado en el tema de aplicación de beneficios a las empresas para poder proteger toda la red empresarial, a las personas que se están quedando desempleadas y en sí todo el tema, la problemática económica que está viviendo el país y los países. Se hacen mediciones y Colombia se ha encontrado, no se encuentra en los primeros lugares ni en Latinoamérica ni a nivel mundial, ¿sí? Pero viene en ese proceso de seguir implementando beneficios, pero es clarísimo, y lo ha dicho el ministro de Hacienda, lo han dicho los conocedores, que Colombia no tiene la canasta, no tiene la capacidad, la cartera para poder llegar a dar subsidios al nivel que lo han dado otras economías en otros países. Así que lo que entreguen, pues habrá que aprovecharlo, pero no deberíamos ser no deberíamos esperar que el gobierno tenga con qué sostener subsidios durante todo el segundo semestre. Yo creo que eso no va a pasar. Por eso se ha venido liberando todo el proceso económico, la dinámica económica poco a poco. Muy bien. Recordemos que el gobierno en la segunda declaratoria de emergencia, en el segundo lapso ya había hecho un primer decreto de estado de emergencia, hizo el segundo en el mes de mayo, que terminó, y durante ese estado de excepción, es una figura constitucional, pues el gobierno queda habilitado para emitir, sin necesidad de que pase por el Congreso de la República, queda habilitado para emitir decretos con fuerza de ley y de cumplimiento inmediato. Entonces, con ese decreto 637, el gobierno se propuso establecer una cantidad de medidas, todas focalizadas a tratar de combatir las afectaciones por desempleo, los impactos económicos en las empresas. Todos hemos visto en estos días, pues, cómo hay una cantidad a nivel nacional de restaurantes cerrados, muchos establecimientos de comercio cerrados, establecimientos de comercio cerrados en centros comerciales. Entonces, el gobierno lo que está tratando es, con estos alivios, de tratar de proteger, de ayudar con todo este impacto económico que está teniendo el país. Muy bien. Están allí en pantalla, están todas las medidas. Nos vamos a concentrar entonces en las últimas que expidió el gobierno en estos últimos 10 días. Muy bien. Contexto normativo para que lo tengan, esto es bien importante porque todos ustedes empresarios pues quieren tener el inventario de las normas, ¿sí? De dónde salen. Hoy en día casi todos los directores contables de áreas jurídicas están preparando sus matrices legales para poder llevar un inventario de todas las normas que están saliendo y saber si les aplica, no les aplica, y hacer el inventario de que sí las están teniendo en cuenta. Entonces, en esta charla vamos a hablar del programa de apoyo al empleo formal PAEF. Este ya había salido en el mes anterior. Vamos a hacer vamos a refrescar este tema del beneficio y unos procedimientos y aspectos que hay que tener en cuenta por los subsidios que ya se entregaron, que nos parece importante resaltarlos. Y adicionalmente porque este beneficio tuvo unos cambios, este famoso subsidio a la nómina tuvo unos cambios con este nuevo decreto, amplió los beneficios, ya los vamos a entrar a considerar. El segundo beneficio es el programa de apoyo para la prima de servicios, es otro programa adicional que implementó el gobierno. También también estableció ayudas respecto a los trabajadores que están en suspensión del contrato. Asimismo, estableció alternativas para el pago, para financiar el pago de la prima del que se vence en el mes de junio. Estableció medidas de protección al cesante. Adicionalmente, hizo una mini reforma laboral con alternativas respecto a la jornada de trabajo y también estableció un auxilio a la conectividad digital. Entonces, vamos a abordar cada uno de estos aspectos. Allí están todas la parte normativa para que ustedes puedan tener eso en su inventario, en sus matrices legales, en sus empresas. Muy bien. Entonces, iniciamos con la medida número 1 de ese decreto, que es el programa de apoyo al empleo formal, que básicamente es el subsidio a la nómina que estableció el gobierno con el único objetivo de que se paguen los salarios de los trabajadores, ¿sí? Durante 4 meses. Había iniciado con 3 meses, ya están 4 meses.
Aspectos generales de este subsidio. Entonces, recordémoslo que el objetivo precisamente es ayudar a pagar la nómina de los trabajadores. Los beneficiarios ya los vamos a ver de forma particular. Hay unos beneficiarios completamente expresos en la ley. Con este nuevo decreto, el gobierno amplía el espectro de beneficiarios, de entidades que pueden recibir este subsidio. Ya lo vamos a ver. El subsidio estaba por 3 meses, estaba para subsidiar las nóminas de abril, de mayo y de junio, y se extendió para la nómina de julio. Entonces, se extendió un mes más, es el cambio que aparece con este nuevo decreto. El costo para el gobierno, el costo de este subsidio es de 2.2 billones por cada mes en el cual se entregue. Y estos recursos, lógicamente, están siendo entregados a través de una entidad financiera donde cada uno de los beneficiarios tenga una cuenta abierta para poder que le depositen el subsidio. Ya hay subsidios entregados, ya les contamos qué hemos visto con los subsidios que han recibido los empresarios. Muy bien. Beneficiarios del subsidio, recordémoslos. Entonces, están todas las personas jurídicas que se hubieran constituido antes del 1 de enero del 2020, que se hubieran inscrito o que hubieran renovado su matrícula mercantil en el año 2019, es decir, que sean comerciantes y que demuestren que sus ingresos disminuyeron en un 20% más. Ya vamos a ver cómo es la fórmula, vamos a repasar la fórmula para calcular esa disminución de ingresos. También pueden acceder las entidades sin ánimo de lucro, que también hayan sido constituidas antes del 1 de enero del 2020. No tienen que estar registradas en el RUT y no es necesario que pertenezcan al régimen tributario especial, simplemente con el registro del RUT y que también demuestren su disminución de ingresos en un 20% o más. Tienen un requisito adicional y es que deben haber presentado declaración de renta o en su defecto declaración de ingresos y patrimonio y asimismo información exógena por el año 2019 para que puedan ser postulantes del subsidio. Las personas naturales, recordemos que ellas sí no todas pueden acceder, también tienen que ser comerciantes, tienen que estar registradas también ante la Cámara de Comercio, también demostrar que sus ingresos disminuyeron un 20% más y deben demostrar que en la planilla de febrero reportaron mínimo 3 empleados en esa planilla. Los consorcios y uniones temporales también pueden ser postulantes. Ellos pueden ser postulantes, también tienen que estar registrados en el RUT y demostrar la disminución de ingresos. Pero la norma hace la claridad de que si el consorcio o la unión temporal es postulante de los subsidios, las personas naturales o jurídicas que conforman el consorcio, ellos individualmente no pueden solicitar el subsidio por los trabajadores que hacen parte del consorcio. O si lo hacen ellos, el consorcio no lo podría solicitar. Muy bien. ¿Qué trae de nuevo la norma? ¿Qué trae de nuevo el gobierno que amplió el espectro de los posibles postulantes o de los postulantes al beneficio? ¿Y a quiénes incluyó? Incluyó a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, que es una entidad sin ánimo de lucro, no declarante, y todo su sistema federado. Ellos quedaron ya dentro del espectro para solicitar el subsidio a la nómina, deben estar inscritos en el registro único tributario y demostrar también que sus ingresos disminuyeron un 20% o más. Entonces es un nuevo beneficiario. El otro beneficiario son las entidades de educación, son todos los titulares de licencias de funcionamiento de establecimientos educativos no oficiales de la educación formal, o sea, entidades educativas no oficiales. Ellos también entraron ya en este espectro para poder solicitar los subsidios y deben haber sido constituidos antes del 1 de enero del 2020. Tienen que demostrar que cuentan con la licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación y demostrar también que sus ingresos disminuyeron un 20% o más. Muy bien. La norma trae ya algo, subsana algo, y es que empresas que hubieran hecho sustituciones patronales o que hubieran hecho procesos de reorganización, como fusiones, organizaciones empresariales, gracias Natalia, ellos también están habilitados para acceder y ya el decreto establece el procedimiento para que ellos puedan postular los empleados que fueron trasladados de una compañía hacia la otra compañía. Entonces, también quedaron allí incluidos. Muy bien. Entonces, realmente no son muchos los beneficiarios adicionales, realmente.
Entonces, igual, quedaron por fuera, como lo dijimos en la charla pasada, los agricultores, los notarios, es decir, todas las personas naturales que no ejercen actividades de comercio, no estén inscritos en la Cámara de Comercio, pues no van a poder ser postulantes del subsidio del beneficio. Muy bien, ¿quiénes definitivamente entonces no? Las entidades que tengan una participación de la nación o entidades descentralizadas en más de un 50%. Estas entidades no entran dentro del beneficio, y las entidades sin ánimo de lucro que no están obligadas a declarar o que tampoco presentan declaración de ingresos y patrimonio, o que tampoco quedaron obligadas a presentar información exógena por el 2019, estas entidades tampoco pueden postularse. Y las personas naturales que, a pesar de ser comerciantes y estar inscritas en el registro mercantil, si ellas no tuvieron 3 empleados reportados en la pila de febrero del 2020, tampoco van a poder entrar dentro de esta canasta de postulantes. Y ya lo habíamos dicho, los ganaderos, agricultores, médicos y notarios. Tampoco las personas naturales expuestas políticamente, extensivo a sus cónyuges, compañeros permanentes, y extensivo a sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad único civil, tampoco pueden ser postulantes del subsidio. Muy bien. Recordemos la fórmula de calcular la disminución de los ingresos. Aquí simplemente trajimos una parte de lo que trae el formulario que estableció la OGPP y que es el que adoptaron todos los bancos para poder presentar la solicitud del subsidio a la nómina. Recordemos que se hace a través de las entidades financieras, se diligencia un formulario y se anexan los documentos que plantea allí el formulario. Recordemos, ¿cómo se demuestra la disminución de ingresos? Lo que debo hacer es tomar la contabilidad y tomar los ingresos contables registrados bajo norma internacional de contabilidad, bien sea para grandes empresas, lo que conocemos como NIC plenas, o para pequeñas empresas, lo que conocemos como NIC para pymes. Entonces, cojo es la contabilidad y los ingresos que estén en la contabilidad. ¿Y cómo es el comparativo? Entonces, recordemos, tengo varias alternativas. La primera alternativa es que comparo el mes anterior al mes en el que estoy presentando la postulación. Es decir, que si voy a presentar la postulación ahora en junio, entonces debo comparar los ingresos contables del mes de mayo del 2020, los comparo contra los ingresos contables de mayo del 2019. Y si tengo una disminución del 20% más, puedo ser postulante del subsidio, ¿sí? Sí, es la alternativa 1. Si no clasifico con esa comparación, tengo una segunda opción, y es que comparo el promedio, o sea, la sumatoria de enero, febrero, lo divido entre 2, o en Excel cojo la fórmula de promedio de los ingresos contables de enero y febrero, y ese promedio lo comparo contra el mes de mayo, el mes anterior, y si me da 20% más la disminución, efectivamente también puedo ser postulante. Entonces, tengo 2 alternativas. Nos han preguntado, me dio el 19.75%, no clasifica, las matemáticas son exactas, es el 20% o más, 19.75 no es 20%. Muy bien, entonces, recordemos que es la contabilidad. Nos han preguntado, nos lo preguntaron en las charlas de CONFA, en las sesiones de CONFA, que si puedo anular facturas, que si puedo postergar la emisión de facturas. La respuesta es, la contabilidad no es de facturas. En la contabilidad yo no registro facturas. En la contabilidad bajo norma internacional se registran transacciones económicas, se registran son los contratos, los acuerdos comerciales como estén pactados. De suerte que si yo tengo una obra civil y tengo pactado con mi cliente de que a medida que mensualmente me reconoce, o con actas de obra me reconoce avances de la obra, será con esas actas, con el cierre de las actas, que se reconocen los ingresos, independientemente de la fecha con que se emita la factura. O si yo vendo bienes, recordemos que bajo norma internacional el ingreso se genera cuando hay una transferencia real efectiva del bien, no con la emisión de la factura. Muy bien. Valor de subsidio en la periodicidad. Entonces, recordemos que el subsidio es de 351,000 pesos, ¿sí? Sin importar el nivel salarial. No importa si la persona gana un salario mínimo, si gana un salario mínimo integral, por ejemplo, no importa. El subsidio, entonces, la novedad es que ya va a ser no por 3 meses, sino por 4 meses. El gobierno lo extendió hasta el mes de agosto. Importante, la postulación que hicimos en mayo se hace para subsidiar la nómina de abril, ¿sí? Y así sucesivamente.
el subsidio que se va a solicitar, la postulación que se va a hacer ahorita en junio, que hay plazo hasta la próxima semana, 17 de junio, es para reconocer subsidios sobre la nómina del mes de mayo. En julio será sobre junio y en agosto será sobre julio. Por lo tanto, el subsidio que recibo es respecto de los salarios que ya pagué. Ya pagué los salarios, porque hubo mucha confusión, porque recordemos que esta norma tuvo dos decretos. Uno inicial, donde el requisito era que reciba el subsidio para pagar la nómina futura, pero el segundo decreto corrige o modifica el primero y lo cambia y dice, no señor, el subsidio que entrego es ya por una nómina que usted tiene que certificar que ya pagó. Es decir, que la nómina del mes de mayo tiene que estar completamente pagada para poder solicitar el subsidio ahora en el mes de junio. Muy bien. El número de empleados objeto del beneficio. Entonces, recordemos, esto lo han preguntado mucho, que no quedó muy claro en la norma. La UGPP le tocó emitir una cartilla para entender los ejemplos. Nosotros acá ponemos los ejemplos y básicamente la comparación es la siguiente de manera general. Lo que tengo que hacer para hallar el número de subsidios al que tengo derecho es lo siguiente. Entonces, debo de tomar primero el número de trabajadores que tengo reportados en la pila de mayo. No pueden ser superiores al número de trabajadores reportados en la pila de febrero del 2020. Si el número de trabajadores de la pila de mayo es superior, solamente puedo aspirar a tener subsidios hasta un número igual a los reportados en la pila de febrero. Eso por número, primera limitante de control. Recordemos que en ese conteo no se tienen en cuenta los aprendices del SENA ni los practicantes universitarios. Limitante 2. Entonces, dice la norma que los subsidios, el número de subsidios que yo aspiro por el mes de mayo, ¿sí? Y así sucesivamente junio y julio, ese número de subsidios que yo vaya a solicitar tiene un requisito adicional, y es que el 80% de ese número de subsidios que yo aspiro debe estar conformado por personas con nombre y cédula que estando en mayo debieron también haber estado registrados en la pila del mes de febrero con nombre y cédula. O sea que si yo tengo 30 trabajadores en la pila de mayo, entonces 30 trabajadores por el 80%, eso me da 24. O sea que para poder debo de verificar que el 80%, o sea, 24 trabajadores, tuvieron que haber estado también en febrero sobre los que estoy solicitando ahorita en el mes de mayo. Ya vamos a ver unos ejemplos para entenderlo mejor. Muy bien. Entonces, ejemplo 1, miren, en la gráfica tenemos en la pila de febrero 10 trabajadores con nombres. Tenemos en la pila de mayo, aquí coincide que los 10 trabajadores son los mismos del mes de febrero, en número y con nombre. Primera condición, a mano derecha. El número de trabajadores de mayo no supera el número de trabajadores de febrero. Primera condición cumplida. Segunda condición cumplida, que el 80% de 10, o sea 8, sean los mismos trabajadores que estaban en febrero. Aquí es completamente, se cumple al 100%. O sea que aquí completamente chuleado. Esta compañía conservó los trabajadores. Segundo caso, segundo ejercicio. Tenemos pila de febrero, 10 trabajadores. Pila de mayo del 2020, 5 trabajadores. Primera condición cumplida, los trabajadores de mayo no son superiores en número a los de febrero. Segunda condición, voy a aspirar a 5 subsidios. Y esos 5 subsidios, de esos 5 por 8, 4, me da 4 trabajadores, el 80%, 4 trabajadores que están en mayo estaban en febrero, Pedro, María, Diela, Juan y Diego. Segunda condición cumplida, o sea que tengo derecho a los 5 subsidios. Tercer caso, tercer ejercicio. En este tenemos 8 trabajadores en mayo, pero 3 de ellos, los que están en rojo, son nuevos. Miremos qué pasa. Primera condición, el número de trabajadores de mayo no supera el número de trabajadores de febrero, condición cumplida. Segunda condición, si yo divido, entonces tengo 8 trabajadores, entonces, y tengo 3 trabajadores que no estaban en febrero. Entonces, miren qué sucede. Estoy aspirando a tener 8 subsidios porque tengo 8 trabajadores en la nómina de mayo. Entonces, la fórmula me dice que si tengo 5 trabajadores, Pedro, María, Adiela, Juan y Diego,
que efectivamente también estaban en febrero. Entonces, el número de subsidios que tengo derecho me tienen que representar que al menos que esos 5 representen al menos el 80%. Entonces, miren que es una regla de 3. Si 5 empleados, o sea, si 5 empleados son el 80%, ¿cuánto es el 100? Entonces, miren que me da un número de subsidios de 6,25, o sea, 6 subsidios, para que 6 multiplicado por el 40% efectivamente me dé ¿qué? Me dé el cupo de los 5, me dé 5 trabajadores como mínimo. O sea que aquí tengo derecho a 6 subsidios, cumpliendo la regla de que el 80% son 5, que son 5, son 5 trabajadores que están en mayo, que estaban en febrero, y me dan un subsidio adicional, me reconocen un subsidio adicional a los nuevos que tenía. Muy bien. Siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, tengo 7 trabajadores en mayo, ¿sí? Entonces, vuelvo y aplico la fórmula. En la fórmula, entonces, ya tengo 4 trabajadores en mayo que estaban en febrero, 7 aparecen nuevos, entonces, al 80% de esos 7 equivalen a un 57, equivalen, perdón, a 5 subsidios. Entonces, donde 4 representan el 80% y tengo uno adicional. O sea, los 4 que tengo en mayo que estaban en febrero representan un 80% de 5 subsidios a los que tendría derecho, o sea que 2 subsidios se me pierden. Es una fórmula matemática. Muy bien. Listo. En el siguiente ejercicio, tengo 11 trabajadores en mayo, 10 trabajadores en febrero. Aquí claramente no cumplo la primera condición. La primera condición es que tengo un número de trabajadores superior al de febrero, entonces me rechazan un trabajador porque solamente me dan hasta 10 subsidios. Y como esos 10 personas que estaban allí son 10 personas de mayo que estaban también en febrero, pues tengo derecho a todos los subsidios. Muy bien. Bueno, esta presentación ustedes van a tener acceso a ella, así que con ella van a poder hacer esa fórmula matemática. Muy bien. Recordemos restricciones a tener en cuenta. Quien calcula el número de subsidios de nómina no es la persona o la empresa que va a solicitar los subsidios. Recordemos que no soy yo como empresario. Los subsidios los calcula la OGPP. Ellos son quienes van a hacer las comparaciones. Ya les contamos los resultados de esas comparaciones de empresas que ya han recibido los subsidios que les pasó. Pero para que ustedes, como ahora el flujo de caja es lo primordial en este momento en ustedes como empresarios, entonces, si yo voy a presupuestar los subsidios, recuerden que yo no tengo recuerden sobre cuáles son los requisitos de la planilla de mayo que estoy postulando para subsidios ahora en el mes de junio. Entonces, lo primero es que tengo que verificar que todas las bases de cotización sean un salario mínimo. Aquí ha habido una inquietud de que si el trabajador tiene que ganar un salario mínimo o si la base de cotización es un salario mínimo. Entonces, lo que hemos entendido y lo que hemos recomendado, la norma habla de base de cotización. ¿Por qué lo mencionamos? Porque en este momento hay muchas compañías que tienen pactos, han celebrado acuerdos con sus trabajadores, han disminuido la jornada laboral a la mitad y están reconociéndole a trabajadores que tenían un salario mínimo, les han disminuido el salario mínimo a la mitad. Entonces, ¿qué hemos pensado? ¿Qué hemos analizado? De que primero la norma no exige que la persona gane un salario mínimo, primero. Segundo, entendemos que la ley no puede desconocer los pactos que se han hecho entre trabajador y empleador ajustados a la ley. No puede desconocer esos pactos. Muy bien, entonces es la recomendación que hemos tenido para que ustedes pues la tengan en cuenta al momento de presentar la postulación. Igual, quien hace, y lo otro, la OGPP como es quien va a hacer la comparación de la nómina de mayo con la planilla de mayo con la planilla de febrero, la OGPP no tiene cómo enterarse si la persona ganaba o no un salario mínimo, a pesar de que se está aportando por un salario mínimo. La OGPP no sabe eso. Muy bien, pero ya les explicamos entonces procedimiento de verificación. El otro requisito, recuerden que las personas sobre las que se va a pedir el subsidio deben haber cotizado por todo el mes completo, es decir, por los 30 días. Entonces, una persona que se retiró en el mes, durante el mes, no va a clasificar para el subsidio en el mes de mayo. Si se retiró el último día, sí va a clasificar, porque cuando se retira el último día, yo todo el mes estuve aportando por ella. Y si es una persona que ingresó,
para que tenga el derecho al subsidio, entonces tuvo que haber ingresado también ese el primer día para que hubiera estado cotizando todo el mes. Muy bien, recordemos que si en la planilla aparece la novedad de licencia no remunerada o aparece la novedad de suspensión temporal del contrato de trabajo, tampoco le aplica el subsidio. Sé que en mi caja no voy a esperar un subsidio por esa persona. Y si una persona está vinculada por varias empresas, puede pasar en grupos multinacionales o grupos empresariales, entonces solamente una empresa puede solicitar el subsidio por esa persona. Y si ambas lo solicitan, la primera que lo haya solicitado será a quien le otorga el subsidio, la UGPP, en su verificación. Muy bien, la norma no establece restricciones por licencias, por novedades de licencias de enfermedad, maternidad o vacaciones. Sin embargo, hemos pensado que si me llegara un subsidio por una persona que está en esa licencia, teniendo en cuenta que quien reconoce el salario de esa persona es la entidad, la ARL o la EPS, pues realmente yo no debería tener beneficios sobre ese subsidio, o sea que lo debería devolver. Muy bien. Recordemos las fechas para presentar las postulaciones de subsidio, son muy importantes. El subsidio de mayo se presentó entre el 22 y el 29 de mayo, que todos corrimos para ello. El subsidio de junio, el del presente mes, hay plazo para solicitarlo hasta la próxima semana, el 17 de junio, el de julio hasta el 16 de julio, y el subsidio en agosto, en la postulación de agosto, el gobierno tiene pendiente por reglamentar y definir, el Ministerio de Hacienda, hasta qué fecha tendrá plazo para solicitarlo. Muy seguramente va a estar también alrededor del 16 o 17 17 del mes de agosto. Recuerden que las planillas tienen que estar canceladas, las planillas del mes de subsidio. O sea que si yo voy a presentar la postulación para la planilla de mayo, ahora en junio, hasta la próxima semana, esa planilla tiene que estar pagada antes del 17 de junio. Muy bien. Dato importante para tener en cuenta. Esta era una de las inquietudes. Ese subsidio que recibe el empresario o la entidad que postuló y lo recibió, es un ingreso para esa entidad. Recordemos que bajo norma internacional contable es un ingreso, ¿sí? Se rige por la NIC de subvenciones, la NIC 20 de subsidios, y la NIC 20 dice que es un ingreso para la entidad. Ese ingreso es gravado con impuesto de renta. No está expresamente para que un ingreso no sea gravado con renta, desde el punto de vista estatutario y constitucional, el ingreso tiene que estar plasmado textualmente o tiene que haber ser calificado como un ingreso no constitutivo de renta, y este ingreso no lo está, es decir, que es un ingreso gravado con impuesto de renta. Sin embargo, en el nuevo decreto, el gobierno advierte que ese subsidio no es sujeto de retención en la fuente. Por lo tanto, el banco o el Estado no va a practicar retención en la fuente. Recordemos que el banco es un intermediario del subsidio, es un mandatario, porque realmente el subsidio lo está entregando el gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Por eso muchas compañías han decidido facturar ese subsidio, porque es un ingreso y los ingresos se facturan. Entonces, ese ingreso está grabado con impuesto de renta en la declaración de renta cuando la presenten y no está sometido a retención fuente. Si la empresa es agente autorretenedor, tampoco lo somete a retención en la fuente. La intención, entendemos, del legislador es entregar el subsidio completo para aliviar la caja, pero cuando se llegue el momento de presentar la declaración de renta, ese subsidio sí va a estar sometido a impuesto de renta. Otro dato importante. Entonces, ¿qué ha pasado? Muchas empresas nos han preguntado, bueno, ya recibimos el subsidio. Unos recibieron más de lo que esperaban, otros recibieron menos de lo que esperaban. Entonces, los que recibieron más subsidios a los que tenían derecho. Respuesta, ¿qué tienen que hacer? Devolver, reintegrar el subsidio. Entonces, por eso es porque recuerden, quien hubiese recibido un subsidio al que no tenía derecho, aquí puede haber inclusive implicaciones penales porque se quedó con recursos del Estado a los que no tenía derecho a acceder. Entonces, ojo, revisores fiscales, representantes legales, administradores, porque si recibí más subsidios a los que tenía derecho con la verificación que hice, yo tengo que hacer devolución de los subsidios. Tuvimos el caso de una empresa, un cliente, les llegaron más subsidios, presentó al banco, solicitó al banco el procedimiento para hacer la devolución y el banco no le aceptó recibir el excedente hasta que el Ministerio de Hacienda
De acuerdo con el decreto, el Ministerio de Hacienda debe reglamentar la forma de hacer la devolución de los subsidios. Asimismo, si recibí menos, no vemos ningún impedimento para que si reciben menos subsidios y tengo la seguridad de que cumplo con los requisitos, pues tengo derecho ¿qué? A realizar la reclamación. Miren, dentro de los empresarios que nos consultaron, algunos recibieron menos subsidios porque la verificación automática que hizo la UGPP, el criterio, el criterio de, el criterio de estar cotizando durante todo el mes completo, al mes de postulación, ese criterio lo tomaron también para febrero y esa norma en ningún momento menciona febrero y rechazaron por esa condición. Nos imaginamos nosotros que es por el macro de confrontación que tiene la UGPP. Me resisto a creer que eso lo hubieran hecho manual. Eso fue con una macro, como lo dijo el director de fiscalización de la UGPP, que lo iban a hacer. Esa macro no quedó perfecta. Esperemos que la subsanen para esta próxima solicitud. Entonces consideramos que existe toda la posibilidad de poder hacer una reclamación de los subsidios no recibidos, teniendo la justificación completa y presentándola a la UGPP. Muy bien, sigue la medida número 2. Perdón, Genaro, yo te interrumpo ahí un Sí, segundo. Jimena. Recordemos en el chat, acabamos de colocar, hace un momento coloqué el link del formulario para las empresas que hoy nos acompañan y consideran que requieren una asesoría gratuita de 40 minutos con esta gran firma que es GM y Asociados frente al subsidio de la nómina. Ahí en ese link simplemente dar clic, inscriben a su empresa y lo estaremos contactando para dar esta asesoría que nos ha ayudado muchísimo en estos subsidios, en esta presentación de estos subsidios. Y segundo, que todas sus dudas e inquietudes las pueden ir colocando en el chat, nosotros las vamos guardando y al final daremos respuestas a todas esas inquietudes. Muchísimas gracias, Genaro, y continuemos. Perfecto, muy bien, gracias. Bueno, segunda medida que aparece, que plantea el gobierno, muy interesante y realmente es una oxigenación para todo el sector empresarial y para todos los trabajadores, y es el subsidio a la prima de servicios. Es la medida número 2, lo que el gobierno denominó como el PAP. Y el objetivo es otorgar un beneficio para que el empresario pueda pagarle la prima al empresario ahora en el mes de junio. Entonces, las condiciones y los requisitos son similares, son los mismos a los que acabamos de ver para el subsidio a la nómina, son iguales. La disminución de ingreso, ser comerciantes, estar constituidos, ahí no voy a entrar a hacer una explicación porque son los mismos. Si yo cumplí las condiciones para solicitar el subsidio de nómina, entonces también soy apto para el subsidio a la prima. Muy bien. Hay unos requisitos adicionales y son los siguientes, miremos, o las condiciones adicionales que trae este decreto. Entonces, el valor del subsidio de la nómina no es como el subsidio de la prima, no es como el de nómina son 351,000. El subsidio a la prima son 220,000 pesos, ¿sí? ¿Por qué 220,000 pesos? Ya les explico por qué, de dónde sale esa cifra. Alguien preguntará, ¿de dónde sale esa cifra de 220,000? Esa cifra de 220,000 la explicó el ministro de Trabajo, la explicó esta semana, y dice que los 220,000 pesos surgen de un cálculo financiero, y es que el gobierno este subsidio lo está otorgando, y ya vamos a ver la condición. Uno de los requisitos es que los trabajadores sobre los cuales voy a pedir el subsidio a la prima deben estar en la planilla de aporte reportada en el mes de junio, pero también son trabajadores que deben aparecer reportados en las nóminas del mes de abril en las planillas del mes de abril y las planillas del mes de mayo. Entonces, si uno hace un ejercicio financiero, el gobierno lo que hizo fue dividir la prima y sacar una proporción a esos 3 meses en que la persona está vinculada y haya esa cifra de 220,000 pesos. Muy bien. Y los beneficiarios recibirán los aportes también en la entidad financiera. Entonces, conclusión, el formulario está en esta diapositiva, el formulario es el mismo con el que utilicé con el que utilicé el subsidio de nómina, con este mismo voy a solicitar el subsidio de la prima.
es el mismo subsidio. Genaro, pero ese tema está pendiente de reglamentación, discúlpame, Sí. hago la claridad. Está pendiente de reglamentación, sin embargo, por lo que ha dicho el ministro y el viceministro en los últimos días, con seguridad, pues van a tener el mismo formulario que se implementó para el PAEF. Pero de todas maneras, pues hay que estar pendientes porque ya sabemos que una cosa es lo que se publicita y lo que se dice y otra cosa es lo que sale publicado realmente. Entonces habrá que estar pendiente a la publicación definitiva, pero en principio pues se cree que va a ser el mismo formulario. Ok, buen punto, sí, porque en este momento todavía no ha salido la reglamentación para solicitar el subsidio a la prima, no ha salido, exactamente. Todavía no. Muy bien. Pero es claro que las bases, las condiciones y requisitos son similares, por no decir iguales, a los que se requieren para el subsidio de la nómina. Muy bien. Entonces, igual, se tiene que demostrar la disminución de ingresos. Lo que dijo también el ministro es que el cálculo de la disminución de ingresos es el mismo que se tiene para solicitar el subsidio a la nómina. Muy bien. Aquí sí hay un cambio importante respecto a los subsidios de nómina, y es que el subsidio a la prima, yo sí tengo que certificar cuáles son el número de subsidios de prima que voy a solicitar. O sea que aquí sí, bajo gravedad de juramento y en el certificado, yo debo solicitar el número de subsidios a la prima. Entonces, ahí debo tener muy claras las condiciones para poder determinar cuál es el número de subsidios. Muy bien. Lo otro es que también lo hago a través de las entidades financieras y, como lo dijimos, las condiciones son muy similares a la solicitud del subsidio para la nómina. Creo, Natalia, que la podemos pasar. Bueno, lo otro, requisitos adicionales, es que se va a conceder este subsidio a la prima de 220.000 pesos por los trabajadores que aparezcan en la planilla del mes de junio. Será para trabajadores que tengan un ingreso base de cotización entre un salario mínimo y 1.000.000 de pesos, y que el trabajador no haya sido tenido en cuenta por otro beneficiario, es decir, que no esté vinculado a dos compañías y el subsidio se tiene que solicitar por un único beneficiario. Muy bien. Bueno, el número de empleados, ya lo había mencionado, el número de empleados, lo que dice la norma es que el número de empleados que tendrán derecho o sobre los que solicitará el subsidio a la prima es el número reportado en la planilla de aportes del mes de junio del 2020, y lo había mencionado, esos trabajadores que están en junio tienen que haber laborado, tienen que haber estado vinculados en la planilla del mes de abril y de mayo. Ahora bien, respecto de si el trabajador tuvo que estar todo el mes de junio, la norma no hace referencia a esa situación. Habrá que esperar si la reglamentación llegara a sacar algo en especial, pero por ahora esos son los requisitos. Muy bien. Bueno, recordemos que la OGPP tiene 3 años después de que finalice este programa. La OGPP tiene 3 años para hacer fiscalización, entonces tener mucho cuidado con la devolución, si tengo que devolver, o con el número de primas que solicito que efectivamente sean a las que tengo derecho. Dale, Natalia. Muy bien, casos de devolución, recordemos, ya lo habíamos dicho, yo debería devolver el subsidio a la prima, en este caso, pues cuando no cumplo los requisitos, me doy cuenta que no cumplí los requisitos y sin embargo solicité el beneficio, o cuando hay alguna falsedad en los documentos, pues debería devolver los recursos. Listo. Bueno. Y para aquellas empresas o entidades que adquirieron créditos financiados con garantía del Estado, ¿sí? Recordemos que esos créditos equivalen a un 90%, normalmente quedan un 90% el valor de la nómina, más los aportes de seguridad social. Lo que dice la norma es que si yo ya con un crédito otorgado, garantizado por el Estado, yo ya pagué, entonces ya pagué la prima con ese crédito, lo que me dicen es que el subsidio que reciba, su objetivo, no puedo dejarlo para capital de trabajo, sino que tengo que utilizarlo para abonarlo a ese crédito. Muy bien. Bueno. Perfecto. Dale, Natalia. Bueno, Genaro, gracias. Buenas tardes para todos. Entonces, continuando con
digamos, con estos beneficios que han salido en los últimos días, para el sector agropecuario específicamente, extendieron el subsidio a la prima de servicios de la que nos acaba de hablar Genaro, mediante el decreto 803. ¿Por qué lo tuvieron que hacer con una norma aparte? Pues porque recordemos que los beneficiarios tanto del PAEF como de este PAP, pues son los comerciantes, los que están inscritos en Cámara de Comercio, y el sector agropecuario no tiene que cumplir con esa obligación. Entonces expidieron este decreto 803 especial para ellos. No está cobijándolos para el beneficio del PAEF, del subsidio a la nómina, pero sí les está haciendo extensiva la prima de servicios, ese subsidio. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios del subsidio a la prima de servicios para el sector agropecuario? Las personas naturales, obviamente empleadoras, que sean trabajadoras del campo y que tengan una disminución de ingresos del 20%. El tema de la disminución de ingresos no lo regula expresamente el decreto, sin embargo, pues creemos que se van a tener los mismos parámetros de los otros subsidios. La cuantía del aporte, lo que va a recibir esa persona natural que trabaja en el campo, empleadora, es el número de empleados que haya reportado multiplicado por 220.000 pesos, es decir, que por cada empleado recibirá ese valor de aporte, y la cantidad del aporte o del subsidio pues será consignado en un producto de depósito en una entidad financiera o en una entidad que esté vigilada por la Supersolidaria. Pues, obviamente en el sector agropecuario vemos pues mayor nivel de informalidad y de pues que no estén bancarizados, entonces obligatoriamente tendrán que bancarizarse, ya sea pues con una cuenta o con uno de los productos que están ofreciendo los bancos de depósito, pero ahí deberá recibirlo. ¿Y cómo se determina ese número de empleados sobre los cuales se va a tener el beneficio? Y aquí hay un cambio, digamos, respecto al subsidio a la prima de servicios que acabamos de ver, y es que corresponde a aquellos trabajadores que estuvieran reportados o que estén reportados en la pila de junio de 2020, pero también esos trabajadores individualmente considerados, es decir, con número de cédula y con nombre, debieron haber estado reportados en la pila, dice el decreto, que antes del 1 de febrero del 2020. Entonces recordemos que en el pasado era que estuvieran en abril y mayo, aquí hace un cambio y dice que tienen que estar antes del 1 de febrero de 2020. Y también les aplica la regla de que tengan un ingreso base de cotización desde un salario mínimo hasta 1.000.000 de pesos. Las personas que no van a poder acceder al beneficio serán aquellas personas naturales que tengan menos de 3 trabajadores reportados en la pila que corresponda al mes de febrero de 2020 y personas expuestas. Y será la OGPP también, en este caso, quien verificará el cumplimiento de los requisitos de postulación, y el Ministerio de Agricultura será el que fije los plazos para la postulación y para el pago de este subsidio. Entonces recordemos, primera medida, el subsidio PAEF, que es el subsidio a la nómina. Segunda medida es el subsidio para el pago de la prima de servicios. Y una tercera medida que nos trajo ese decreto 770 de 2020 es una alternativa para el primer pago de la prima de servicios. Recordemos que la prima de servicios se paga en 2 momentos, hasta el 30 de junio y hasta el 20 de diciembre. Y lo que está buscando es, lo que se busca con este decreto es darle mayor liquidez a las empresas y mayor flujo de caja en los meses que saben que son más difíciles, que son estos, digamos, este segundo trimestre y el tercer trimestre del año, que van a ser complejos, pues, por la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, ¿en qué consiste esta medida de alternativa para el pago de la prima? Es que se puede aplazar el pago de la prima de junio hasta el 20 de diciembre de 2020 máximo. O sea, que yo pudiera unir el pago de toda la prima del año 2020 hasta el mes de diciembre. Puedo diferirla también, no solo es el plazo, sino que también puedo diferirla hasta en 3 cuotas. Esto debe ser de común acuerdo entre empleador y trabajador. O sea, unilateralmente el empleador no va a poder decirle al trabajador que le va a pagar de esta manera la prima, sino que va a tener que acordarlo con él, y la mejor manera, pues, de dejar prueba del acuerdo es mediante un documento escrito. Es la sugerencia nuestra, si no lo diga el decreto, pero pues tiene que ser pactado entre las partes,
y este beneficio de esa forma de pago especial para la prima aplica también para los beneficiarios del PAP. Entonces, es posible que si se llega a un acuerdo entre trabajador y empleador, pues esos beneficiarios del PAP van a pagar una primera cuota con lo que reciban del subsidio a la prima, y ya las 2 siguientes cuotas pues saldrán de sus propios recursos, porque finalmente la obligación sigue siendo del empleador, pero podrá pagarlas hasta el 20 de diciembre. Aquí en el tema surge una inquietud y le doy la palabra a Genaro sobre el tratamiento que deberá tener la retención en la fuente cuando aplique para la prima de servicios que se pague de manera fraccionada. Perfecto, Natalia. Sí, este tema ya es tema tributario que va a aplicar a las nóminas, a la liquidación de las nóminas, la va a tener que revisar el contador, las revisorías fiscales. Es lo siguiente: las primas van a quedar causadas, el gasto de la prima va a quedar causado en el mes de junio, pero el pago que se pacte diferido con el trabajador se va a hacer en meses posteriores, en fechas posteriores. Entonces nos han preguntado, ¿qué pasa con la retención en la fuente? Entonces la respuesta es la siguiente: para la retención en la fuente, la norma general es que se hace con la causación, o sea, al momento de registrar el gasto en la contabilidad. Esa es la regla general. Pero para pagos laborales, como es este caso, hay una excepción. El tema o gastos laborales, como la prima, que es lo que nos ocupa, la norma dice que la retención en la fuente se le practica al trabajador y se causa al momento del pago, no al momento en que yo registro el gasto en la contabilidad. Así que la retefuente se practicará al momento del pago de la prima diferida al trabajador. O sea que será en ese momento cuando se hace el cálculo en ese mes, se hará el cálculo sobre los ingresos que percibe en ese momento el trabajador, Natalia. Perfecto, y esto es importante, Genaro, también tenerlo en cuenta, porque el acuerdo del pago de la prima no está supeditado a esas bases que veíamos hace un momento de que el trabajador tiene que ganarse o tener un ingreso base de cotización entre un salario mínimo y $1.000.000. No, el acuerdo para el pago de la prima se puede hacer con todos los trabajadores independientemente del ingreso que tenga. Entonces, seguramente, pues si son trabajadores con ingresos altos, pues sí es importante tener presente este cálculo de la retención en la fuente, que seguramente pues para trabajadores con salarios bajos pues no será necesario, pero para otros sí. Correcto. Perfecto. Bueno, venimos a la cuarta medida, que está compuesta, digamos, de 2 alternativas y que trajo el decreto 770 frente a la organización de la jornada de trabajo. Entonces, ¿qué hace este decreto? Está adoptando alternativas que son diferentes, no está haciendo una modificación al Código Sustantivo del Trabajo, y eso es importante que lo tengamos presente, porque mucho se ha dicho que se está haciendo una reforma laboral, y realmente consideramos que no es tan así. Simplemente esto es una medida temporal mientras dure la emergencia sanitaria, y son alternativas adicionales o diferentes a las que trae el Código Sustantivo del Trabajo, para que los trabajadores y empleadores organicen turnos de trabajo con 2 objetivos clarísimos. ¿Y cuáles son? Que se evite la aglomeración de trabajadores en el servicio público de transporte y también en los centros de trabajo. Entonces vamos a mirar cada una de esas alternativas. La primera es una organización de turnos de trabajo sucesivo. Digamos que eso ya existe y está regulado en el Código Sustantivo del Trabajo, y lo que hay hoy es que se permite que se determinen turnos de trabajo sucesivos siempre que no excedan de 6 horas al día y 36 horas a la semana. Pero con la modificación que trae el decreto 770, lo que está permitiendo es que pueda haber esa misma jornada de turnos sucesivos, puede hacerse todos los días de la semana, 8 horas, siempre que no se superen las 36 horas semanales. Entonces, digamos que hay una ampliación de ese turno de trabajo diario de 3 días, de 6 horas a 8 horas, una ampliación de 2 horas.
Esto es temporal, como les decía, esto es una medida simplemente para mientras dura el estado de emergencia sanitaria, que por ahora va hasta el 31 de agosto. Esto requiere mutuo acuerdo. Casi que todas las alternativas que dio el decreto 770 tienen que ser acordadas entre trabajador y empleador, no pueden ser unilaterales, y este es uno de esos casos. O sea, tendrá que hacerse un otrosivo o algún documento para que se pacte ese mutuo acuerdo entre trabajador y empleador. Usualmente estos turnos de trabajo sucesivos se usan para las empresas que operan sin solución de continuidad, es decir, que operan 24/7, que no pueden parar sus plantas de producción y sus líneas de producción, y para ellas usualmente es que se utilizan estos turnos de trabajo de 6 horas diarias y 36 a la semana, que se podrán ampliar a 8 horas al día. Sin embargo, no vemos inconveniente o no vemos una prohibición para que otras empresas, si es que así pueden organizar sus turnos de trabajo y si es conveniente, pues puedan hacerlo. Y es importante que la modificación de este turno de trabajo temporal no requiere hacer una reforma o una modificación al reglamento interno de trabajo, porque recordemos que siempre los turnos de trabajo deben estar claramente determinados en el RIT, pero pues al ser esta una medida excepcional no se requiere la modificación al reglamento. Esa es la primera, digamos que la primera modificación de jornada de trabajo que trajo el decreto. Ahora, la segunda, que es similar también a otra que existe, y es la jornada de trabajo flexible. ¿Qué me está trayendo esta alternativa? Que esa jornada de 48 horas semanales, recordemos que la jornada ordinaria de trabajo es 8 horas diarias, 48 horas semanales. Y lo que me está diciendo el decreto es, mire, para que usted trate de evitar que los trabajadores vayan 5 o 6 días a la semana a trabajar y tengan que estar tomando el transporte público y que me estén llenando el puesto de trabajo, entonces lo que puede hacer es que esas 48 horas semanales las puede distribuir en 4 días a la semana, es decir, que el trabajador solo trabaje 4 días en una jornada diaria de 12 horas máximo, y tendría que descansar 3 días a la semana. En esos 3 días obviamente está incluido el día de descanso obligatorio. Entonces, para un ejemplo, la persona podría trabajar de lunes a jueves 12 horas. Recordemos que usualmente está permitida la jornada flexible solo hasta 10 horas y que no supere las 48 horas. Entonces acá también hacen una extensión de 2 horas más y me dice, puede trabajar el empleado 12 horas diarias siempre y cuando solo trabaje 4 días a la semana y descanse 3. Ahora, ¿qué puede pasar? Que en esa jornada, pues yo ponga a la persona a ir viernes, sábado, domingo y lunes. Entonces, para el domingo, pues obviamente se generaría el recargo dominical, ¿cierto? Y si el lunes es festivo, el recargo festivo, tal como lo establece la ley, no está quitando aquí la generación de recargos. Hay que reconocérselos al trabajador, pero sí trae un beneficio, y es que esos recargos que se generen en esta jornada especial de trabajo, yo puedo diferir su pago y acordarlo con el trabajador, que se los pago hasta el 20 de diciembre, tratando de generar mayor flujo de caja a los empleadores. Entonces, aquí no es que se esté diciendo que no se le va a reconocer al trabajador sus recargos de ley, sino que pueden acordar que se les pague hasta el 20 de diciembre. Muchos nos han preguntado sobre esta jornada, que si con esta jornada es posible trabajar horas extras. El decreto no es expreso en decirlo o en permitirlo o en prohibirlo, pero creemos que definitivamente la intención era que esa persona fuera 4 días a la semana y no más. Entonces, en ese sentido, si trabaja, pues obviamente una persona que trabaje más de 12 horas, pues tiene todos los riesgos de accidentes laborales, entonces sería muy complejo que en 4 días tuviera horas extras, porque estaría trabajando 13 o 14 horas al día. Y si se le pone a trabajar en un día adicional, que son los 5 días, en el 5.º día, pues perdería un poco el sentido de la organización de esta jornada de trabajo. Entonces, realmente no recomendaríamos que en esta jornada se liquidaran y se trabajaran horas extras. Sin embargo, si excepcionalmente pasa,
pues tendrán que reconocer el recargo de horas extras a que haya lugar. La quinta medida, esa está regulada en el decreto 771, es la creación de un auxilio de conectividad digital. Entonces, ¿qué pasa con este auxilio y cuál es el objetivo? Pues que muchas personas en la actualidad no se están desplazando a su lugar de trabajo y están trabajando desde casa. Entonces, a esas personas pues se les dejó de pagar en la mayoría de los casos el auxilio de transporte, y entonces lo que hace el decreto es sustituir el auxilio de transporte por un auxilio de conectividad digital para esas personas que están desarrollando actividades desde su domicilio y que cumplan pues con las condiciones para ser beneficiarias del auxilio de transporte. Entonces, igual, esto es una medida temporal, esto no es definitivo, esto es por la emergencia sanitaria. Si de pronto en algún momento un empleador, porque le pareció que le aplica la modalidad de trabajo en casa, quiere seguir en ella, pues finalmente esta medida del auxilio de conectividad digital solo tiene vigencia durante la emergencia sanitaria, y de hecho si quisiera el empleador pues continuar con la medida de trabajo en casa, pues ya tendría que empezar a revisar si tal vez migra al teletrabajo, pero por ahora este auxilio de conectividad es una medida temporal. Como tiene las mismas condiciones y características del auxilio de transporte, es decir, que se reconoce a los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos, así que si tienen trabajadores que tienen salarios mayores, pues no es obligación reconocer el auxilio. Sin embargo, si quieren hacerlo, pues está bien y será un pago seguramente no salarial y así habrá que pactarlo, pero obligación es para los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos. Y obviamente pues que estén realizando su labor desde su casa, desde su domicilio, y que por tanto no se estén desplazando al lugar de trabajo. Los auxilios de transporte y de conectividad no son compatibles, es decir, si se reconoce el uno, pues no se tiene que reconocer el otro. Entonces, de alguna forma, si una persona está medio tiempo desde la casa y medio tiempo va a trabajar, pues entonces podrá reconocerse por el concepto de auxilio de transporte y por el auxilio de conectividad, pues la mitad del valor que corresponde al auxilio de transporte, pero no, los dos no son acumulables ni se suman. Y este auxilio no aplica para quienes laboren bajo la modalidad de teletrabajo. Recordemos que el teletrabajo es una figura absolutamente diferente al trabajo en casa, tiene una regulación especial, y este auxilio no les aplica a las personas con modalidad de teletrabajo. Sobre este punto me parece importante traerles regulación un poquito reciente del Ministerio de Trabajo, se los dejo ahí en la diapositiva por si lo quieren consultar, porque nos han preguntado mucho si efectivamente cuando las personas están en trabajo en casa, el empleador puede dejar de pagar el auxilio de transporte. Y lo que dice el ministerio es que sí, que efectivamente ese auxilio de transporte, si bien la ley dice que se le reconoce a todos los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos, pues tiene un origen o una causa, y es que la persona tenga que desplazarse a su lugar de trabajo, y que como en este caso pues no están haciendo ese desplazamiento a las oficinas o a las plantas de producción, pues que entonces no hay razón para reconocer el auxilio de transporte. Esa es una pregunta, digamos, que nos habían hecho frecuentemente frente a este auxilio y al dejar de pagarlo. Y lo otro que nos han preguntado frente a este auxilio de conectividad digital es la vigencia y la aplicación. Si se aplica desde que fue decretada la emergencia sanitaria y se dejó de pagar el auxilio de transporte, o si se aplica desde la expedición del decreto. Y definitivamente consideramos, y así lo ha ratificado el Ministerio de Trabajo, que es desde la expedición del decreto. Es decir, que si ustedes tienen a sus trabajadores en trabajo en casa desde marzo, finales de marzo o desde abril, y apenas ahora en junio se expide el decreto del auxilio de conectividad, pues solo a partir de junio deben, y hasta agosto, inicialmente que dura la emergencia sanitaria, debe reconocerse este auxilio, pero no es obligación reconocerlo en los meses de mayo y de abril, porque pues la norma no tiene efectos retroactivos, ella tiene pues efectos desde el momento de su publicación, y tampoco la norma expresamente le dio unos efectos retroactivos, así que solo se debe reconocer
a partir del mes de junio. La sexta medida, esta ya no es para los empleadores, sino que es directamente para los trabajadores. Es un programa que crea el decreto 770 de auxilio a los trabajadores que tienen suspensión contractual. Recordemos que para acceder al subsidio PAEF, el subsidio de nómina, los empleadores tenían que excluir o tienen que excluir a los trabajadores suspendidos y sobre ellos pues no van a obtener ningún beneficio. Pero entonces lo que quiere con esto el gobierno es a esos trabajadores dependientes de los postulantes, o sea, de aquellos comerciantes o de aquellos, todos los beneficiarios que podían acceder al programa de apoyo al empleo formal PAEF, pues a esos trabajadores que estaban en suspensión, darle a ellos directamente un auxilio de naturaleza estatal con las condiciones que ya les vamos a comentar. Entonces, este auxilio que finalmente no lo recibe el empleador, pero que creo que todos los empleadores estarán interesados en promover que sus trabajadores suspendidos pues tengan este auxilio del gobierno, aplica para trabajadores dependientes, ojo a eso, no es para trabajadores independientes, ni para todos los dependientes suspendidos, sino para aquellos empleados de postulantes del programa PAEF, como les estaba diciendo hace un momento, y que cumplan con los requisitos para dicha postulación. ¿Quiénes pueden acceder y quiénes son los trabajadores que van a poder acceder a ese beneficio? Son aquellos que devengaban hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que el empleador pues haya tomado la decisión frente a ellos de suspenderles temporalmente su contrato de trabajo o que se encuentren en una licencia no remunerada. Uno de los requisitos para ser beneficiario de este auxilio es que los trabajadores pues no se encuentren cubiertos por otros programas de ayuda estatal como el de adulto mayor, la devolución del IVA, familias en acción, o sea, no podrían estar en ninguno de esos programas para que puedan acceder a este beneficio. ¿Cuál es el monto del auxilio que va a entregar el gobierno a los trabajadores con suspensión del contrato? Pues va a ser una cuantía equivalente a 160,000 pesos por cada mes de suspensión. El subsidio va a ir hasta por 3 meses, por los meses de abril, mayo y junio, que son los meses que el gobierno ha entendido que van a ser más críticos de este año 2020. Será pagado a cada trabajador y para ello pues todavía no está claramente reglamentado cómo va a ser el procedimiento y cómo le va a llegar estos recursos a los trabajadores. Pero lo que dice el decreto es que se les entrega a ellos, no a través del empleador, y también ellos tendrán que tener los trabajadores pues un producto de depósito en una entidad para que les llegue ahí el subsidio. Y será la OGPP la que defina un listado mensual de los trabajadores que tendrán derecho a este auxilio o a este beneficio, y la OGPP hará la revisión con base en la planilla de aportes o en la pila que haya diligenciado el empleador. Entonces ahí el llamado y pues digamos el aviso que tiene que tener el empleador es que haya efectivamente relacionado la novedad de suspensión de contrato de trabajo de estos trabajadores que estuvieron en tal calidad, porque va a ser la anilla que prevén los empleadores, pues la base para que puedan darle el beneficio al trabajador, porque si no reportaron la novedad, pues la OGPP no tendrá cómo darse cuenta que estuvo suspendido y en ese sentido pues no podrán acceder al beneficio. Este subsidio a los trabajadores con contrato suspendido tiene unos beneficios tributarios y otros beneficios de inembargabilidad. Entonces van a estar exentos del gravamen a los movimientos financieros cuando los retiren. Si el banco cobra una comisión, pues esa comisión va a estar excluida de IVA. Y para ellos, para los trabajadores, este va a ser un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, que es diferente a lo que hemos visto para los empleadores, que los subsidios de la prima y de la nómina, pues sí son un ingreso gravado para ellos. Para estos trabajadores específicamente, el gobierno estableció en el decreto que no van a ser gravados, que es un ingreso no constitutivo de renta, y también tendrán la condición de inembargables, es decir, que por 30 días
esos recursos van a estar en esa cuenta o en ese producto de depósito en las entidades financieras, y las entidades financieras no podrán embargarlos, así tengan orden de embargo o tengan deudas pendientes. Pues eso se trata de proteger que el subsidio realmente llegue al trabajador para apoyarlo pues en la supervivencia de estos meses difíciles mientras estuvo con la suspensión del contrato. Otra medida, la medida número 7, es ya una medida de protección al cesante cuando el trabajador ha perdido su empleo. Digamos que en ellas ya había pues bastante reglamentación en los últimos meses, y las cajas de compensación pues tienen los recursos para apoyar al cesante mientras consigue nuevamente empleo. Sin embargo, en los últimos días pues tenemos dos cambios frente al tema de cesantes. Uno es frente al aporte al sistema de salud y pensiones. Recordemos que los trabajadores que actualmente se encuentran cesantes o que no están trabajando, pues tienen dos auxilios. Uno es una cuota monetaria y el otro es que con los recursos que administran las cajas de compensación, pues se les hace los aportes al sistema de salud y de pensiones. Inicialmente se hacía por un término de 6 meses, siempre y cuando ese trabajador cesante hubiera cotizado durante un año continuo o discontinuo en los últimos 5 años al sistema. Entonces, como estaba hasta hace unos días el beneficio, pues se le daba ese aporte o ese auxilio para pagar los sistemas de salud y pensiones por un plazo de 6 meses. Pero la modificación que trajo el decreto es que ya no va a ser por 6 meses, sino que se va a dar solo por 3 meses, buscando llegar a una mayor cantidad de personas. Creo que lo que estima el gobierno es que con esa reducción en el tiempo van a poder llegar a unas 50,000 personas más. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta los cesantes, ya no van a tener ese auxilio por 6 meses, sino solo por 3, pero es para las nuevas aplicaciones, porque a los que ya se les había reconocido este beneficio, pues continuarán con las mismas condiciones de que sea por 6 meses. Y también el decreto 801 establece un nuevo auxilio económico para los cesantes específicamente de la categoría A y B. Va a ser un auxilio por 160,000 pesos durante 3 meses, siempre y cuando hubieran estado aportando a las cajas de compensación familiar por un término de 6 meses en los últimos 5 años. Sin embargo, este auxilio pues va a estar sujeto a disponibilidad de recursos de las cajas de compensación. Bueno, y finalmente, digamos que estas han sido como las 7 medidas nuevas que han traído los decretos reglamentarios en los últimos días, pero también nos parece importante traerles a colación una circular que expidió hace pocos días el Ministerio del Trabajo con unos lineamientos para el trabajo en casa. Entonces, recordemos, pues obviamente, desde que empezó la emergencia, pues la mayoría de empresas estamos y acogimos el trabajo en casa como forma de laborar, y creemos que esto se va a extender y que seguramente no solo va a ser en el tiempo que dure la emergencia, sino que muchas empresas van a seguir aplicando este home office para sus jornadas ordinarias. Pero pues también hemos visto, y ha sido la queja constante de los trabajadores y lo están viendo también los empleadores, y es que la carga de trabajo se ha aumentado. Las quejas de los trabajadores son bastantes en cuanto a tener, o sea, que no es fácil la separación del espacio personal y del espacio familiar del laboral. Entonces, bajo ese escenario, pues el Ministerio del Trabajo expide unos lineamientos para el trabajo en casa mediante esta circular 041, en donde dice que, pues bueno, con el trabajo en casa, definitivamente la relación laboral continúa igual y las garantías laborales también deben continuar igual, que esta medida, como les decía hace un rato, no es igual al teletrabajo. El teletrabajo tiene una regulación y unas obligaciones especiales. Este trabajo en casa no. Y también aclara el ministerio que sigue vigente todo el tema de procesos disciplinarios, o sea, los trabajadores, al continuar vigente la relación laboral y las garantías, pues
tanto empleador como trabajador tiene que cumplir con todas sus cargas, y si en algún momento pues el empleado no está cumpliendo con sus obligaciones, pues perfectamente se puede acudir a un proceso disciplinario. Pero también hace un llamado definitivamente a los empleadores de que no debe haber una carga excesiva de trabajo, que el trabajo se tiene que hacer dentro de las jornadas establecidas en el contrato, para que no se hagan disminuciones de salario unilaterales, y dice que está prohibido hacer esa disminución digamos, por causa de que el trabajador esté trabajando desde su casa, que no tiene ninguna causa y ningún sentido. Ojo con los correos electrónicos y con los mensajes de WhatsApp, que esos mensajes deben ser atendidos en la jornada laboral. El empleador puede mandarle el mensaje de WhatsApp a las 9 de la noche, pero pues el trabajador no estará en obligación de contestarlo hasta que comience su jornada laboral, salvo que sea algo de pronto urgente y que sea una medida especial y muy extraordinaria, y en ese sentido pues se entenderá que él debe responder y no se va a entender como un acoso laboral. Pero en general, sobre todo los mensajes de WhatsApp, pues que se ha vuelto como el medio usual de comunicarnos, pues tienen que respetar esos espacios de vida familiar de los trabajadores. Hay que evitar la hiperconexión, o sea, todo el tiempo estamos, entonces si me acordé de una tarea o lo que sea, le escribo al trabajador a las 9, a las 10 de la noche, a las 5 de la mañana, entonces ojo con eso, porque puede estar generando una hiperconexión en los trabajadores, que no es ni física ni mentalmente recomendable. También hay que tratar de promover las pausas activas, los descansos mínimos entre reuniones. Miren, estas reuniones por todas estas plataformas, bueno, no hay algo más puntual que estas reuniones. O sea, se dice 2 de la tarde y 2 de la tarde todo el mundo está conectado, pero muchas veces pasa que en el día uno tiene 5, 6, 7 reuniones y termina uno una y cuelga una y ya se está conectando a la otra. Entonces, definitivamente es un llamado a los empleadores a promover esas pausas activas en los trabajadores, en no estar programando reuniones con el mismo equipo de trabajo todo el tiempo, sino que la gente se tome un descanso, respire, y definitivamente eso pues parte de una responsabilidad del empleador. Ahora, frente a riesgos laborales, es importante que tengan en cuenta con el tema del trabajo en casa que se debe notificar a la ARL que los trabajadores están haciendo home office. No hay un protocolo establecido para ese aviso, puede ser un correo electrónico, puede ser una carta, pero avísenle a la ARL que la gente no está trabajando desde sus oficinas, sino que está trabajando desde la casa, para que ellos actualicen pues como sus matrices de riesgo y hagan las recomendaciones o las solicitudes a que haya lugar. Adicionalmente, el empleador también tiene que incluir el trabajo en casa como dentro de la metodología que tiene para la identificación y para la evaluación de los riesgos dentro de su sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tienen que actualizar, si están bajo esta medida, pues tienen que actualizar su sistema de seguridad y salud en el trabajo para que incluyan el análisis de riesgos y para que también lo actualicen el plan de trabajo anual con las medidas que correspondan para afrontar esta medida nueva de trabajo. Bueno, también debe hacerse una retroalimentación a los trabajadores. Hay que estar pendiente de ellos, qué dificultades tienen, dificultades de conexión, de pronto la silla no es la adecuada, cómo está su mesa, cómo está el tema de la iluminación. O sea, hay que estar haciendo retroalimentación con ellos constantemente y tratar de apoyarlos, obviamente, en las dificultades que tengan para que mejore la forma de realización de sus actividades. También hay que hacer un constante seguimiento al estado de salud de las personas. O sea, ya vemos que las ARLs están implementando unas medidas diarias para que la gente que está en trabajo en casa pues esté informando permanentemente su estado de salud, si tiene alguna condición especial, y también estamos viendo que al interior de las empresas se están desarrollando aplicaciones, apps, para que la gente lo reporte. Sin embargo, ahí, y saliéndome un poco del tema de riesgos laborales, pues llamado también a que ustedes revisen esa política de tratamiento de datos personales que tenga al interior de su compañía, porque todos esos datos que
que muchas veces le están pidiendo a los trabajadores que registren, pues pueden ser datos sensibles y tienen que estar autorizados para su manejo. Entonces, esto tiene que ir acompañado no solo de un ajuste en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino que también en la política de protección de datos personales, en las autorizaciones que se tienen. Eso es muy importante para que de pronto no vayan a caer en incumplimientos en ese sentido. Finalmente, pues también está para el empleador la obligación de comunicar a los trabajadores cuáles son esas líneas telefónicas y esos datos de contacto a los que deben acudir para reportar pues, cualquier novedad derivada del trabajo en casa. Listo, con esto terminamos nuestra presentación. Estas son las medidas pues, más relevantes que han surgido en los últimos días con relación a beneficios para empleadores y para trabajadores. Quedamos a plena disposición de ustedes para contestar las preguntas, porque la idea pues es que este espacio sea de retroalimentación y que podamos conversar sobre las inquietudes que todos tienen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Sí, nosotros ya en las preguntas ya las tenemos anotadas. En total tenemos, creo que 18, ya confirmo, 17 preguntas en total. Vamos a empezar a darle respuesta y le pido el favor a mis dos asesoras, que es Claudia Lorena y Janet, para que estemos pendientes si alguien más coloca preguntas para irlas colocando en el archivo. Claro que sí. Empecemos con las preguntas y empecemos con la primera. La primera nos la hace el señor Jorge Castaño Gaviria. Las empresas obligadas a pagar las primas ahora en junio del 2020. Esa es la pregunta que él hace. No sé si se refiere a lo del subsidio de la prima, no sé si el señor Jorge Castaño estará ahí en nuestra reunión para que... Tú me vuelves a repetir que no la Sí, entendí no, bien. Yo cómo Sí, la entiendo. Que, las lo que le entiendo empresas es- obligadas, te la repito, Natalia, las empresas están obligadas a pagar las primas ahora en junio 2020. es eso. Que ¿cómo queda la norma? ¿Estamos obligados o no a pagar la prima completa ahorita en junio? ¿Qué Ok, cambió? entonces, efectivamente, la obligación persiste, ¿cierto? La obligación no ha sido modificada y hay obligación de pagar primas hasta el 30 de junio y hasta el 20 de diciembre, ¿cierto? Es una única prima de servicios que se divide en 2 pagos en esos momentos. ¿Qué es lo que está permitiendo la norma? Está permitiendo que yo acuerde con los trabajadores que yo le pueda extender el pago de esa prima de junio hasta diciembre. Primera alternativa. Y la segunda alternativa es que yo pueda hacerle ese pago hasta en 3 cuotas, pero nunca me podré pasar del 20 de diciembre para pagarle esa prima que corresponde a junio. Ok, muchísimas gracias, Natalia. Tenemos otra pregunta de Paula Marcela Sánchez. Si la incapacidad del operario es solo de algunos días, ¿se puede solicitar? Me imagino que es el subsidio. No sé si entienden la pregunta. Sí, o... yo creo que sí. Sí, la observación que hacía Genaro, que es muy válida y la hemos comentado mucho, es que para el PAEF, para el subsidio a la nómina, pues el decreto nunca me dijo que yo tenía que excluir a las personas incapacitadas. Entonces, de alguna manera yo pudiera acceder al subsidio. Nosotros que hemos pensado, si una persona está los 30 días del mes incapacitada, pues si bien no tienen por qué excluírmela, pues no soy yo como empleador el que estoy pagando ese subsidio o ese auxilio de incapacidad. Esa incapacidad la está pagando la EPS o la ARL. Entonces, pues realmente yo no tendría derecho a un beneficio por algo que no pagué y en ese sentido nuestra recomendación es que se devuelva los recursos. Pero si la persona solo estuvo unos días incapacitada, entonces digamos que estuvo del 1 al 8 del mes y el resto sí se le pagó salario, pues efectivamente consideramos que por esos días sí tendría derecho al auxilio a la nómina. Perfecto, muchas gracias. La tercera pregunta es de Mayola Vázquez Morales. ¿Las empresas personal natural con actividad agrícola pueden postularse al subsidio de nómina? No, definitivamente no. Recordemos que las personas naturales, para que sean beneficiarios del subsidio de nómina, tienen que ser comerciantes y estar registrados lógicamente
en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Entonces, los agricultores se quedaron por fuera del, al menos del subsidio de nómina, pero sí tienen el subsidio de la prima, Natalia, ¿no? Así es, sí. El subsidio a la prima sí, pero el de nómina no. Exacto. Ok. Bueno, y el subsidio a la prima sí, siempre y cuando pues cumpla con los requisitos que se establecen y que ya expusimos hace un momento. Ok, muchas gracias. Cuarta pregunta. Claudia Isabel Henao nos dice, ¿este subsidio se da solo a los empleados de salario mínimo o hasta 1.000.000 de pesos? Ok, entonces recordemos que el subsidio, el de nómina, el PAE, el subsidio de nómina no importa el ingreso del trabajador, el nivel salarial, pero el subsidio de prima, sí hay una limitante, y es que la base de cotización de la pila de junio sobre los trabajadores que piden el subsidio de la prima tiene que oscilar entre un salario mínimo y 1.000.000 de pesos. Ahí sí hay una limitante en la base de cotización. Ok, Genaro, muchas gracias. Quinta pregunta. Olga Lucía Guevara Quintero. La empresa no solicitó el subsidio de mayo. ¿Se puede solicitar el de mayo ahora en junio? Ok, entonces el subsidio de nómina se puede solicitar durante todos los 4 meses sí, de vigencia del subsidio. Es decir, si no puedo solicitar el que pasó de abril en mayo, puedo solicitar el de mayo en junio si ya cumplo los requisitos y así sucesivamente. Entonces, no hay, yo puedo tener derecho en un mes sí, en otro no, dependiendo de los requisitos y condiciones por el número de trabajadores, por la disminución de ingresos. Entonces, efectivamente sí puedo acceder a él en un mes o en otro no. Lo que sí no podría hacer en este momento es pues tratar de acceder por la nómina de abril, porque ya se le vencieron Okay. los plazos. Los términos, correcto. Exactamente, Okay. hay que cumplir con los plazos que están establecidos, pero perfectamente puede acceder al subsidio siguiente si el mes anterior no, pues no pudo o no cumplía con los requisitos. Ok. Séptima pregunta de Claudia Isabel Henao. Perdón. Sexta pregunta, Clínica Santillana. ¿El subsidio para prima es para salarios mínimos? Creo que es muy parecida a la de ahorita de Claudia Isabel, ¿no? Sí, igual, la norma habla de ingreso base de cotización, Natalia, ¿no? Vuelve y juega. Así es. No habla de cuánto devenga el trabajador, habla de Salario mínimo de sí, cotización. hablas de ingreso base de cotización, no habla de cuánto es el salario, si lo que decíamos, si tengo un pacto con el trabajador completamente legal, lo acordamos de que le disminuye la jornada laboral a la mitad, de que pactamos disminuir el salario a la mitad, la norma no habla de salario, habla de ingreso base de cotización. Lo que entendemos es que la norma no puede ir en contra del pacto o el acuerdo laboral completamente desde el punto de vista legal. Si lo hice, no debería ir en contra de ese pacto. Así es. Más cuando el decreto expresamente habla de IBC y no habla de salario, porque la norma Correcto. perfectamente hubiera podido decir para aquellos que devenguen salario de un salario mínimo. Eso ya es distinto y estaba en plena libertad de hacerlo así el gobierno, pero no lo hizo. O sea, el decreto dijo es con IBC, entonces es IBC. ingreso base de cotización de un salario mínimo y para ese en particular, como ya lo dijimos, sí tiene un tope máximo de IBC que es un salario mínimo. Para IBCs mayores no tendría el subsidio a la prima. Ok, muchas gracias. O sea que ahí le estamos dando respuesta también a Claudia Isabel Henao con la séptima pregunta, que es relacionada con el mismo tema. Octava pregunta, que es Mariana Cedeño. Buenas tardes. Si el trabajador tiene un salario básico del mínimo y recibe comisiones, ¿se puede solicitar el subsidio de prima? Ahí hay que entrar a identificar si las comisiones son salariales y no son salariales. Y verificar también el mes, pues que sería junio. No queda muy claro, pero digamos que si tiene un básico de un salario mínimo y unas comisiones salariales que no superan más de un salario mínimo, pudiera acceder al beneficio. Si con las bonificaciones salariales supera el beneficio, pues, supera el 1.000.000 de pesos, no podría acceder al beneficio. Natalia, yo entiendo, las comisiones no siempre son consideradas salario. Las comisiones, bueno, tienes razón, las comisiones siempre son consideradas salario. Ahí el tema es, si llega hasta un salario mínimo, hasta 1.000.000 de pesos, pues hasta ahí, claro. Si lo excede, no podría solicitar el beneficio. Exactamente. Ahora bien, lo he visto, y porque lo he visto, y de pronto pudiera aplicar. He visto compañías
que tienen un salario al trabajador y le pagan comisiones como un contrato independiente de prestación de servicios. Yo no sé cómo logran demostrar de que tiene salario y que adicionalmente tiene un contrato de prestación de servicio independiente. Si esa también pudiera ir encaminado en ese sentido, pues yo creo que ahí la persona, creo, o ese empresario, creo que puede tener ahí un riesgo, Natalia, ¿no? Porque ¿cómo logro demostrar que con un trabajador tengo salario y también tengo una comisión como un trabajador independiente? No sé, eso a mí no Sí, me, no, no ese me ya sería cala. otro tema ahí porque son dos planillas distintas, pero pues la esencia de la relación pudiera ser laboral. Pero Sí, creería que la pregunta va más encaminada a que en una sola relación laboral gane ok. salario y comisiones. Y como Ujú. bien lo dices, las comisiones siempre deben tener connotación salarial y en ese sentido, pues, si el salario y comisiones le suman más de 1.000.000 de pesos, no tendría derecho a la prima. Ok. Ok, muchísimas gracias. Yo sumaría, invito a Mariana Cedeño, que si pues es una de nuestras empresas afiliadas, puedes inscribirte al formulario para obtener la asesoría gratuita con esta gran firma de personas para que toquen el tema de manera personalizada. El link está en el chat, igual entre un momento ya lo vuelvo a colocar, si tienen alguna duda específica. Continuemos con la segunda pregunta. Juan Carlos Rosso dice, la planilla de junio se paga en julio, el proceso lo presentó ¿cuándo? Ok, entonces recordemos, por la nómina de abril, en mayo solicité el subsidio. Por la nómina de mayo, en junio, hasta la próxima semana 17, solicito el subsidio respecto a los trabajadores de la planilla y nómina de mayo. En julio, solicito el subsidio sobre la nómina y planilla de junio. Y en agosto, solicito el subsidio por la nómina y planilla de julio. Pero de pronto creo que la pregunta es más por el subsidio a la prima. Ok, Que es con planilla de junio, es decir, que se paga y se liquida en julio. En ese sentido, pues habrá que esperar la reglamentación porque el decreto reglamentario aún no ha establecido los plazos para la postulación ni para el pago. Es un decreto que esperamos o una reglamentación que esperamos salga en los próximos días porque todavía no tenemos claridad. Pero efectivamente, pues será a partir de julio porque tendrá que pasar todo el mes de junio para identificar quiénes son las personas que tendrán derecho al beneficio. exactamente. Ok, muchísimas gracias. E igual también le comentamos a nuestros empresarios que estaremos esperando que salgan todas estas reglamentaciones y volveremos a generar una charla con ustedes porque ha sido de mucha ayuda todas estas aclaraciones que nos han dado. Continuamos con la pregunta décima. Paula Marcela Sánchez nos pregunta, para el subsidio a la prima, si el empleado estuvo en suspensión en abril, pero mayo y junio ya estaba activa, ¿aplicaría para el beneficio o debe estar activo abril, mayo y junio? Como está la norma, lo que dice es que debe aparecer inscrito en la planilla de abril, de mayo y de junio, pero no hace referencia a si tiene la modalidad de suspensión, como si pasa con el subsidio de nómina. Hasta ahora el decreto no fue claro en eso, lo dejó de forma general. Simplemente dice que debe aparecer en la planilla de abril, de mayo y de junio, pero no dejó restricciones respecto a las novedades, Natalia, ¿no? No sé qué Sí, dijo el ministro esta semana. nuestro concepto ha sido que así las personas estén en suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor o por licencia no remunerada, esas personas tienen derecho a la prima. Y no es una prima proporcional, sino que es una prima completa, porque la ley no estableció proporcionalidad para el tema de la prima de servicios. Entonces, bajo ese escenario, considero que podría acceder perfectamente a la prima porque de todas maneras va a tener la obligación de pagarla. Ah, ok, esa no sufre disminución, porque si es No, obligación legal pagarla si hubiera estado suspendido. así es. Ok, súper, entendido. Es nuestro concepto, o sea, sé que algunos otros colegas sostienen que la prima puede pagarse de manera proporcional, pero ese no es nuestro criterio y en ese sentido, pues la suspensión, digamos que no afecta al valor de la prima y por ende podría acceder al beneficio. Y lo otro es lo que dices tú, Genaro, o sea, el decreto no supeditó el acceso al beneficio porque los trabajadores estuvieran suspendidos. Correcto. Ok, continuamos. Pregunta 11, Diana Milena Castillo Carvajal.
Por favor, ¿me pueden informar en qué decreto habla sobre el abono a crédito de nómina con el subsidio? Sí, está en el decreto, está en los decretos, en el decreto 639, que fue modificado por el decreto 677, y en el nuevo decreto 7, ya les digo, es súper Natalia, El ubiquémonos nuevo ahí. decreto es el 815. Ah, bueno, el 815 que es el que amplía el PAE. Sí, Y ya nos ubicamos, el anterior. Ahí está, súper. Miren, está en el decreto 677, en la parte de arriba, en el 677 del 19 de mayo. Y vuelve otra vez a incluirlo en el decreto 815 del 4 de junio. Y en el apoyo de en la el del prima, apoyo a la en el prima está en el 770. 770, En sí, el 770 lo encuentran, así es, así es. total. Ok, muchísimas gracias. Continuamos. Olga Lucía Guevara Quintero nos dice, ¿el gerente gana 2 salarios mínimos, también tiene derecho a subsidio? El subsidio de la nómina, recordemos que no importa el ingreso salarial. El subsidio de la prima, siempre y cuando el ingreso de base de cotización oscile entre un salario mínimo y 1.000.000 de pesos. O sea que si esta persona en junio tuvo un ingreso base de cotización de 2 salarios mínimos, no tendría derecho al subsidio de la prima. Ok. Pregunta Juan Carlos Rosso Tapiero, si una empresa no alcanzó al PAEF en abril, ¿puede postularse para los otros 2 meses? Completamente, si lo vimos ahora, si no alcanzó en abril, puede postularse ahora para junio respecto del subsidio de mayo. Así es. Listo, el señor Ricardo Spaghiari dice, buenas tardes, para el subsidio a la prima, ¿cómo se va a considerar la disminución de los ingresos del 20% o más? ¿Con qué meses se compra si la prima es de enero a junio? Perdón, se compara. ¿Con qué Se meses se compara. compara si la prima es de enero a junio? Ok, lo que creemos, se supone que está sujeta a reglamentación esta norma, pero lo que consideramos es que el legislador o el gobierno ha considerado que una empresa tiene problemas económicos cuando los ingresos del mes anterior, el del subsidio, o sea, en este caso sería mayo, comparado con mayo, tiene disminución del 20%. O cuando comparo el promedio de enero-febrero contra mayo, tiene una disminución del 20%. Es lo que ha considerado por ahora el gobierno, que se entiende como una disminución de ingresos y que por lo tanto tengo derecho al subsidio. Así lo entendemos en principio, se supone que está sujeto a reglamentación, pero lo que dijo el ministro de Trabajo esta semana es que va en ese mismo sentido, así es. O sea que se compararía mayo con mayo o mayo con promedio de enero-febrero. Pero bueno, uno no sabe que salga una reglamentación diferente diciendo junio, no sé, pero por ahora esa es la fuente de información que tenemos. Ok. Siguiente pregunta. Alina Vargas, ¿de cuánto es el auxilio de conectividad? Si estamos reconociendo el auxilio de transporte, a pesar de no ir a la oficina, ¿se puede tomar como que ese auxilio es de conectividad? Alina, mira, el auxilio de conectividad es el mismo valor del auxilio de transporte. Es igual, que no recuerdo en este momento en qué valor está, 90 y algo 1.000 pesos. Pero es el mismo valor del auxilio de transporte. Ahora, si en este momento, si para el mes de junio se está reconociendo auxilio de 102.000, transporte, 102.854. 102.000. Ok, entonces es el mismo valor del auxilio de transporte. ¿Qué sugiero? Que contablemente a partir de junio le cambien el nombre y lo lleven como auxilio de conectividad y que en nómina aparezca como auxilio de conectividad, pero es el mismo valor. Y como tiene la misma naturaleza, ese auxilio va a ser parte de la liquidación o va a ser base para liquidar prestaciones sociales, es decir, para liquidar la prima de junio, porque tiene la misma naturaleza del auxilio de transporte. Lo que cambia es el nombre, digamos, y un poco el objeto, pero tiene la misma naturaleza. Listo, Natalia, muchas gracias. Pregunta de Juan Pablo Giraldo Gómez. ¿El auxilio de conectividad es retroactivo al mes de marzo? Consideramos que no es retroactivo. Digamos que la norma puede dar a entender
que es retroactivo porque dice que durante la emergencia sanitaria. Pero realmente pues la vigencia de las normas es a partir de su publicación y la norma expresamente no dijo que tuviera un efecto retroactivo. Esa consulta se la hicimos al viceministro de Trabajo y consideró que no era retroactivo, que era a partir de la publicación de la norma. Ok. Sara Lucía nos pregunta, ¿a quién se le factura este ingreso? Yo me imagino que estaba hablando del de conectividad, no sé. No, Sí, de los subsidios. Del otro, de los subsidios. Sí, ¿A quién se le factura este ingreso? Pregunta Sara. Sí, efectivamente es un ingreso. Ya tenemos clientes, empresas que lo están facturando y se lo están facturando al Ministerio de Hacienda. Ok. Así es, que es la entidad, que está entregando los subsidios y lógicamente que es la entidad que representa el gobierno del Estado colombiano. Entonces, se la están facturando al Ministerio de Hacienda. Y si ustedes miran la guía, la trazabilidad que ha publicado el Ministerio de Hacienda, efectivamente son ellos con el presupuesto quienes reembolsan los recursos. Así es. Perfecto. El Instituto Caldense de Patología nos dice, ¿ustedes conocen una línea telefónica para poderme comunicar con el PAEF? Gracias. Ok, el PAEP no es una entidad. Quien está controlando los recursos es la OGPP. Y la OGPP tiene un chat súper activo, se lo recomiendo, es ingresar a la página. Entonces, en eso lo reconocemos, en eso el gobierno sí, la OGPP está full, súper. En la página encuentran el link donde está todo lo relacionado con el PAEP y hay un chat. Y en el chat pueden acceder a las consultas del PAEP. O sea que ese es el medio, ese es el canal de comunicación en este momento más asertivo con la OGPP. Así es. Ok, gracias, Genaro. Germán Posada nos dice, para solicitar el auxilio de nómina, ¿cuándo tengo que pagar los aportes o cuándo tenía que pagar los aportes? Sí, entonces, para solicitar el subsidio que se vence ahorita el 17 de junio, se tiene que haber pagado la planilla de aportes antes de erradicar el subsidio. Entonces, lo tiene que cancelar antes del 17 de junio. Ya le confirmo exactamente al hermano. Si quieres, sigamos con la siguiente pregunta y yo ya les digo exactamente el artículo y la fecha. Esa pregunta es bien valiosa. Vale. Ok. Creo, Genaro, que lo tenemos en las diapositivas de la charla pasada. Sí, en la pasada los tenemos, pero no el lío, ya lo busco. Así es. Listo. Ok. Bueno, sigamos. Entonces, ahí Germán, denos un espacio. Continuamos Sí, con la pregunta de revisamos. Natalia. Natalia Buitrago nos dice, me citaron al lugar de trabajo a entregar unos mercados. ¿Es legal? ¿Y quién es el encargado de los protocolos de seguridad? ¿Y qué me tocó comprar de mi bolsillo? Tapabocas, guantes, gel, alcohol para mi protección. Gracias. Bueno, digamos que mientras esté en el lugar de trabajo, el encargado de dar los elementos de protección será el empleador. Y pues él deberá tener todos los protocolos de bioseguridad para que las personas estén yendo al lugar de trabajo, así sea por unas horas o por unos días, pues deberá ser el empleador, pero pues digamos que ya cada uno de ellos tendrá que establecer su protocolo de bioseguridad. Ok, Natalia. Juanita Neira nos hace la pregunta, cuando un empleado estuvo incapacitado 14 días, ¿tiene derecho al subsidio de nómina del mes de mayo donde se presentó la incapacidad? Ok, sí. Yo considero que sí, o sea, consideramos que sí, en ese caso efectivamente va a obtener, el empleador va a obtener un subsidio por 351,000 pesos, que seguramente es menor al valor que pagó el empleador por salario, porque estuvo laborando, Casi 16 días. 16 días. Correcto. Entonces, en ese sentido, yo consideraría que sí, que es viable y que puede acceder al beneficio. Aquí la respuesta para Germán Posada. Jimena, si me lo permites. Claro, dale. Está en la resolución 1129 del 20 de mayo y la encuentra en el artículo 5º de esa resolución y dice que para quienes se postulen para el subsidio de mayo, de la nómina de mayo, ahora en junio, el plazo para pagar la seguridad social es hasta el 17 de junio. O sea que prácticamente, Genaro, el mismo día puede pagar, ese mismo día presenta.
Sí, Sí, dice, mucho cuidado con dejar para pagar el último día porque muchas veces pasa, se cae la página, la plataforma y recuerden que los pagos que se hacen en algunas de esas plataformas después de las 4:30 de la tarde quedan para el día hábil siguiente. Entonces, y nos pasó el caso de hecho, en las consultorías que hicimos con Confa de una empresa que había pagado el día que se vencía el plazo para pagar, pero pagó a las 5 de la tarde. Y efectivamente esa planilla ya le aparece con fecha de pago del día siguiente y perdió el beneficio. perdón, corrijo, no, corrijo, la limitante, eh, el límite de tiempo era para el 22 de mayo, para la postulación de la nómina de abril que se hizo en mayo, pero para estas otras postulaciones, Pues para tendrá estos que ir otros- con relación a la fecha de postulación. O sea, es que exactamente, yo no puedo presentar la postulación sin haber pagado el mes es anterior. correcto, Entonces, como es tú lo dices, correcto, para junio y lo tienen en pantalla, para el sí, subsidio de junio, como hasta el 17 de junio tengo plazo para postularme, sí, pues hasta ese día tendré plazo para pagar. estamos de Y acuerdo, así tendré que es. hacer el pago antes de presentar la postulación. Exactamente, lo de la limitante de tiempo para pago solamente fue Era para para el mes mayo. de abril, exactamente por temas de Así es. control, pero para este caso ya lo importante sí es pagar antes de presentar la postulación. Así Así es. es. Ok. Pregunta de Jessica Urrea Escobar. ¿Mediante qué documento se debe evidenciar el acuerdo entre trabajador y empleador del pago de la prima hasta el 20 de diciembre? ¿Se debe realizar un otro sí al contrato o se puede mediante un comunicado? Eh, yo preferiría, puede ser un otro sí o puede ser un acuerdo adicional al contrato de trabajo. No lo haría a través de comunicado, creo que vale la pena hacer documento por cada, digamos, por cada acuerdo al que se llegue. Recuerden que eso no es unilateral, entonces el comunicado me suena a que simplemente le estoy informando al, al trabajador y fírmeme en señal de recibido. No, creo que eso debe ser con un texto de acuerdo, si se puede hasta con unas consideraciones en cuanto a toda esta reglamentación. Recuerden que en el acuerdo tiene que quedar claramente establecida cómo va a ser la forma de pago, si se va a hacer en una sola cuota, en dos o hasta en tres, solo se puede fraccionar en 3 cuotas y solo podrá hacerse hasta máximo hasta el 20 de diciembre. Pero pues puede ser en un documento anexo al contrato, un otro sí, una cláusula adicional. No sugiero el comunicado porque el comunicado me parece que es más una decisión, o sea, estoy comunicando una decisión unilateral y aquí tiene que haber mutuo acuerdo. Ok. Alina Vargas nos pregunta, ¿auxilio de prima se solicita en junio o se solicita en julio respecto al cierre de junio? Es decir, con base en la pila pagada en junio correspondiente al mes de mayo. No, lo que entendemos es pila pagada de junio y se presenta en julio, pero todavía no ha salido la reglamentación sobre las fechas para postulación y que nos aclare eso. Pero según lo que entendemos del decreto, es trabajadores que estén reportados en junio, o sea, planilla de junio. Sí, Seguramente la solicitud será en julio. exactamente. Sí, y es lo que el gobierno hizo con el subsidio anterior. Para curarse en salud y tener plena seguridad, lo está otorgando ya vencido, habiéndolo pagado para que sea correcto el subsidio, ¿no? Y no se especule o no se soliciten de más valores. Así es. Sino sobre valores ciertos. Así es. O sea que seguramente será en julio, como tú lo dices, Natalia. Así es. Ok. Luz Dario Ortiz y Fuentes dice, buenas tardes, si el empleado recibe bonificaciones fuera de su salario mínimo, ¿se puede solicitar el subsidio? Bonificaciones. Lo que pasa es que las bonificaciones tendrían que ser pactadas como no, primero, como no salariales. Y segundo, que no vaya a pasar que la bonificación es tan grande que al hacer el cálculo del 60-40 para aportes al sistema de seguridad social, rompa la base de cotización del millón. Y si la rompe, pues no podría ser acceder al subsidio de prima, ¿sí? Porque estaría superando el millón de pesos de base de cotización. Ok. Bueno, y tener mucho cuidado, ¿no? Que efectivamente sí sea una bonificación por mera liberalidad, que no vaya a constituir salario, porque recuerden que es que aquí estamos accediendo a recursos del Estado, y si accedo a recursos del Estado con temas falsos, hay un tema penal. Entonces, ojo con eso, hay que tener cuidado en ese sentido.
Ok, Genaro. Sobre eso, Genaro, y Sí. hace un rato pues comentabas la fiscalización que va a poder hacer la UGPP Ajá. frente a este tema, y yo creo que aquí hay una realidad, y es que todas las personas que accedan a los subsidios que está poniendo a disposición el gobierno, yo creo que necesariamente se van a ver expuestos a una fiscalización. No por ello quiere decir que no lo presenten, y si uno tiene todos los documentos y todos los soportes, pues tiene que acceder a ello. Pero es muy posible que en los próximos 3 años el objeto de fiscalización de la UGPP vayan a ser las personas, pues los beneficiarios de los subsidios que en esta época de crisis está dando el gobierno, para que lo tengan presente, no solo por esta pregunta, sino en general. Creemos que definitivamente las fiscalizaciones van a ir dirigidas a estas personas que sean beneficiarios de los subsidios. Listo, Natalia, muchísimas gracias. Continuamos con lo siguiente. Claudia Isabel Henao nos dice, esta conferencia, ¿dónde la puedo escuchar nuevamente? Les recuerdo que esta grabación y las memorias de la charla las vamos a mandar a los correos electrónicos donde se inscribieron para participar en la misma. Continuamos con la pregunta de Lina Gutiérrez. Buenas tardes, por favor, ¿me podrían proyectar nuevamente la diapositiva donde está el resumen de las normatividades de los ítems vistos? Gracias. Creo, Genaro, que es la que tú colocaste con todos los... Ya estamos viendo ahí. Ok. Ahí está. Igual esa presentación va a ser de ustedes. Así es. Pero si la quieren tener, es tomarle la foto o darle un print en el computador para que queden con el marco normativo. Así es. Una foto desde celular o el control IMP para que la puedan guardar en un Word. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos. Alina Vargas nos hace una pregunta. Respecto al PAEF, los 5 días hábiles en que se devuelve el dinero a la entidad hizo el préstamo de nómina amparado por el FNG o para ponerse al día con las obligaciones laborales, ¿se encuentra en el primer día hábil después de recibir el auxilio de nómina de la UGPP? Sí, se cuentan desde el, o sea, 5 días, ya no recuerdo, Alina, cómo dice el decreto, creo que dice 5 días siguientes. Si dice 5 días siguientes, se cuenta, si lo recibes hoy, se cuentan a partir de mañana. Pero habría que mirar el decreto, Genaro, el 677. Ya lo busco y lo miramos, vale. Dale, sí que yo no me puedo salir aquí de la pantalla, vale, no lo puedo no te mirar. preocupes, Gracias. ya lo estoy mirando. Ya te confirmamos y te contamos. Vale. Bueno, mientras tanto, ya Contabilidad Pequeño Corazón nos está solicitando copiar su correo para enviar las memorias. Ya en este momento lo estamos haciendo para tenerlo aquí guardadito y podérselos enviar tranquilos. Les recuerdo nuevamente el formulario, el link del formulario, por si las empresas requieren la asesoría de 40 minutos frente a todos estos temas, y hoy por hoy que ya está la reglamentación para lo del subsidio de nómina para el mes de junio, julio y agosto. Entonces los invitamos a que se inscriban para estas asesorías. De igual manera estaremos esperando las nuevas reglamentaciones de la nómina del subsidio, de las reglamentaciones de subsidio a la prima, para poder tener nuevos encuentros con ustedes, nuestros empresarios afiliados a la Caja de Compensación de Caldas. Simplemente dice, ese tema está por reglamentar. ¿Tenemos más preguntas, Jimena? No, hasta el momento no tenemos más. Ah, sí, Juan Pablo, creo que, espéreme un segundo. Sí, creo que aquí hay otra. Sí. Bueno. Porque la norma, estamos hablando de, o sea, porque ahí habla de 5 días hábiles para pagar los salarios que no haya pagado, ¿no? El subsidio anterior, dice. Sí. Dice Natalia lo siguiente, se pagarán a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de los recursos las obligaciones laborales adeudadas.
Entonces esos 5 días empiezan a contar desde el día siguiente a la recepción. Si tú recibes hoy el subsidio, esos 5 días empiezan a contar a partir de mañana. O sea que hay que guardar el reporte del banco donde te dice en qué fecha fueron consignados los recursos para poder hacer ese conteo, ¿cierto? Así es. Ok. Ok, tenemos una pregunta adicional de Juan Pablo Giraldo, donde nos dice, para liquidar la prima de mitad de año, ¿se tendría que tener en cuenta el subsidio de conectividad? Sí, señor, sí se debe tener en cuenta porque hace parte, por disposición legal, el auxilio de transporte hace parte del, digamos, hace parte del salario para efectos de liquidar prestaciones. Y como el auxilio de conectividad tiene la misma naturaleza del auxilio de transporte, debe tenerse en cuenta. Ok, muchísimas gracias, Natalia. Bueno, no tenemos más preguntas, solo tenemos agradecimientos de todos nuestros empresarios, diciendo que una excelente asesoría por parte de la firma GM y Asociados, quedan muy agradecidos. Nosotros como Caja de Compensación estamos muy contentos de contar con este aliado tan importante, tan interesante, que nos les está entregando información, asesoría, ayuda, acompañamiento a nuestros empresarios en todo esto que estamos trabajando con las normas expedidas por el gobierno frente a toda la parte laboral. No me queda más que agradecerte, Natalia, agradecerte, Genaro. Creo que ya están cansados de recibir mis agradecimientos, pero vuelvo y se los digo, ha sido un trabajo muy hermoso, muy gratificante poder escuchar a nuestros empresarios dándonos las gracias, no solamente en la asesoría, sino cuando les llega los subsidios, cuando pueden acceder a estos. Esto apalanca de una manera impresionante y poderlos llevar a que puedan recibir estos subsidios para nosotros como caja, y creo que como ustedes como firma, esa es nuestra satisfacción del deber cumplido, de cumplir con nuestra función social y ayudar a los empresarios que tanto nos necesitan. Entonces, no, muchísimas gracias a ustedes, Natalia y Genaro, muchísimas gracias, empresarios, por siempre estar con nosotros, y nuevamente nos estaremos contactando para las próximas regulaciones de las nuevas normas, y estaremos entregando esta información interesante de esta charla. Terminando la tarde, se les llegará a los correos que ustedes mismos nos entregaron. No sé, Natalia y Genaro, les doy la palabra para que nos despidamos. Perfecto, sí, no, muchas gracias a todos por la paciencia, por la asistencia. Lo hacemos con el mayor de los gustos, con el mayor cariño y por apoyarnos entre todos, porque es el momento de que entre todos nos apoyemos para salir adelante. Así es, y seguramente, bueno, seguiremos viendo, porque cada mes es una lluvia de decretos, de temas, entonces hay que estar muy pendientes de ellos, y estos escenarios nos facilitan a todos la gestión en nuestras empresas. Así es, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por la asistencia, por estar pendientes, por sus preguntas que nos enriquecen también a todos nosotros. Es un gusto poder acompañar a la Caja en este programa tan especial que está haciendo para acompañar a los empresarios de Caldas. Y bueno, aquí estaremos disponibles siempre para lo que ustedes requieran de nosotros. Listo, muchísimas gracias, una feliz tarde a todos y Dios los bendiga. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias de parte del Colegio Labios Bellavista y Hogar Infantil Bellavista. Muchas gracias. Luz Dari, con todo el amor del mundo, a ti por asistir. Gracias. Muchas gracias. De parte del Instituto Colombiano de Educación para el Trabajo, INSET, La Dorada Caldas. Gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias a ti por asistir. Muchísimas gracias de parte de Salitec Comunicaciones SAS. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Néstor. Gracias de parte de Genoveva Estrada Joyería. Muy, muy buena la